Buenas tardes, bueno, es nuestra última plática del Congreso. Les damos las gracias por su asistencia. Y realmente son lesiones del sistema musculoesquelético y principalmente vamos a hablar de lesiones óseas de columna vertebral por resonancia magnética. Ya me conocen, soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo asignado a la resonancia magnética y director del área. Comenzamos. El objetivo de esta charla es demostrar la utilidad de la resonancia magnética en las lesiones óseas benignas y malignas de la columna vertebral. Lo importante también de este objetivo es conocer las lesiones frecuentes, tanto benignas como malignas, así como su comportamiento en morfología e intensidad. Como introducción, podemos decir que las lesiones óseas de columna requieren un tratamiento específico. Realmente la resonancia magnética es la herramienta principal del diagnóstico por imagen y realmente constituye el estudio preoperatorio de elección. Se ha demostrado la concordancia entre la resonancia magnética y el diagnóstico histológico entre un 60 a un 70% de los casos. Vamos a hablar de las metástasis, que realmente son las lesiones más comunes, las más frecuentes, ¿verdad? Generalmente tenemos lesiones líticas, tenemos lesiones plásticas, estas pueden ser homogéneas, pueden ser heterogéneas de manera difusa. A la que más nos enfrentamos siempre son a las lesiones líticas, dice que ocurren más del 90% generalmente. El origen de las lesiones osteolíticas o líticas, generalmente en primer lugar siempre tenemos al pulmón, atrás del pulmón está la mama, posteriormente la próstata y el riñón, y generalmente el sarcoma de Ewing y el neuroblastoma generalmente lo encontramos en los niños. Siempre las metástasis las vamos a localizar siempre en la columna dorsal, seguida de la región lumbar, y en menos proporción, pero ahí están presentes en la región cervical. Siempre las metástasis hay que hacer diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple, con el hemangioma atípico, precisamente con la médula ósea heterogénea normal, e incluso con neoplasias óseas primarias generalmente. En esta diapositiva vamos a presentar un caso de una mujer femenina, ¿verdad? Donde vemos lesiones líticas, precisamente por sea de mama, en donde la característica de estas lesiones líticas siempre el comportamiento va a ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2, y si en ocasiones metemos contraste en el T1 con contraste, las vamos a desaparecer. Por eso siempre se dice que si queremos realzar una lesión lítica metastásica, bueno, pues hay que utilizar el T1 con contraste para hacerla mucho más evidente el contrastado. También tenemos lesiones blásticas. Generalmente el comportamiento de la resonancia magnética en las lesiones plásticas generalmente siempre son hipo-hipo, y precisamente mostramos en un paciente masculino de edad avanzada con CA de próstata, en donde precisamente estas lesiones se ven netamente hipointensas. La difusión tiene mucha utilidad en las lesiones líticas o osteolíticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la difusión nos las va a hacer francamente hiperintensas. Todavía si invertimos a negativo la imagen, que se le llama como un efecto gamagráfico, ¿verdad? Pues las vamos a hacer más evidentes. Esto no ocurre con las lesiones plásticas. Generalmente la difusión solamente tiene utilidad en las lesiones líticas porque nos permite ver esa restricción a la difusión que nos la hace mucho más evidente. Otra lesión a la cual nos enfrentamos constantemente es el hemangioma vertebral. Sabemos que el hemangioma vertebral es una lesión ósea benigna, generalmente es vascular, tiene un lento crecimiento, realmente tiene una predominancia en el sexo femenino, realmente son asintomáticas, su localización frecuentemente las vemos entre T3, T9, no quiere decir que no vaya a haber en región cervical o en lumbar. En ocasiones son únicas, la mayoría de las veces, rara vez verlas múltiples, y se dice que los hemangiomas vertebrales, cuando afectan a todo el cuerpo vertebral, realmente pueden producir un colapso. Yo nunca he visto un colapso en un hemangioma vertebral, está escrito en la bibliografía, pero realmente nunca hemos visto, y hemos visto bastantes hemangiomas vertebrales que afectan al cuerpo vertebral y nunca hemos visto uno fracturado, pero está escrito en la bibliografía. ¿Cuál es el comportamiento de los hemangiomas vertebrales? Siempre se va a ver hiperintenso tanto en T1 y T2 y que pueden modificar con el medio de contraste. Realmente siempre es el T1
supresión grasa nos hace mucho más evidente el reforzamiento. Y aquí mostramos un hemangioma del cuerpo vertebral donde se ve francamente hiperintenso en el T1, hiperintenso en la secuencia T2, y probablemente el realce no se vea tan evidente, pero sí existe reforzamiento no tan significativo, y donde lo quisiéramos ver, pues había que tener un T1 supresión grasa, pero realmente la mayoría de ellos son incidentalomas en ocasiones. ¿Existe el hemangioma atípico? Sí, existe el hemangioma atípico y nos puede simular una lesión lítica. ¿Por qué? Porque tiene el comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y además modifica con el medio de contraste, ¿no? Y realmente puede simular el hemangioma atípico. Había que ver también la difusión. También la difusión nos puede engañar porque también los hemangiomas restringen a la difusión. Pero las características en imagen, bueno, pues nos hace pensar en un hemangioma atípico. Otra neoplasia maligna precisamente es el mieloma múltiple, ¿verdad? Sabemos que es un tumor que generalmente lo encontramos por arriba de los 60 años, tiene una predominancia en el sexo masculino, puede afectar a la columna, pelvis, cráneo y costillas. Generalmente la manifestación siempre de este mieloma múltiple siempre es el dolor de columna o de espalda, es el primer síntoma principal. Las lesiones generalmente son difusas y heterogéneas, pueden ser focales y generalmente son pequeñas, pueden ser heterogéneas pero hipointensas en T1, predominantemente hiperintensas en T2 y de manera difusa. Los diagnósticos generalmente pues con la médula ósea heterogénea normal, con la osteoporosis o con infiltración metastásica, ¿verdad? Y vemos dos pacientes con mieloma múltiple donde vemos la médula ósea francamente heterogénea. Principalmente en este paciente es muy característico del mieloma múltiple. También aquí vemos este paciente en la secuencia T1, T2, francamente lesiones múltiples hipointensas, y también las vemos hacia los huesos que conforman la región pélvica, también se ve heterogéneo. Otro tumor raro, pero que también está presente en la columna, es el plasmocitoma, ¿verdad? Generalmente afecta al cuerpo vertebral, pero también puede afectar a los elementos del arco posterior. Sabemos que es una lesión expansiva, osteolítica, ¿verdad? Y sabemos que es un precursor del mieloma múltiple que se puede presentar posteriormente después de 5 o 10 años. Siempre el plasmocitoma en la secuencia T1 se va a comportar hipo o isointenso en T1, hiperintenso en T2, siempre ensancha esta lesión hacia el cuerpo o a los elementos del arco posterior, y el diagnóstico diferencial tendríamos que hacerlo con la fractura osteoporótica aguda, con un hemangioma o incluso con una metástasis. Y precisamente aquí vemos una lesión que está condicionando amplitud o ensanchamiento de la articulación C1-C2, ¿verdad? Vemos la odontosis con cambios de la intensidad, al igual que el elemento al largo anterior de C1, francamente amplios, de intensidad intermedia en el T1, francamente hiperintenso, está modificando con el medio contraste, está comprimiendo precisamente al cordón medular, y en el plano axial se ve dicha lesión francamente ensanchada, y realmente se trató histológicamente de un plasmocitoma. Podemos encontrar plasmocitomas en cualquier parte de la región. Sí, dice que finalmente el plasmocitoma le gusta mucho la afectación de la región cervical, pero también lo podemos encontrar en la región dorsal y lumbar. Y precisamente aquí vemos una lesión que está afectando predominantemente a los elementos del arco posterior de este cuerpo vertebral, de la columna cervical alta, en donde generalmente vemos ensanchamiento de los pedículos, de las láminas principalmente, y de las apófisis transversas con un comportamiento de intensidad intermedia en el T1, francamente hiperintensa en T2, y que tras la administración del medio contraste está condicionando un reforzamiento totalmente anormal. Otra lesión que también comúnmente hemos visto es el linfoma. Sabemos que el linfoma, cuando afecta a la columna, generalmente es el no Hodgkin. Está escrito que en la literatura ocurre más del 70% el no Hodgkin que el Hodgkin. El Hodgkin generalmente dice que ocurre el 30%. Todos nuestros pacientes histológicamente, los que hemos visto aquí, generalmente son linfoma no Hodgkin. Sabemos que es una manifestación variable en cuanto a imagen. Podemos ver la afectación de la médula ósea, francamente hipointensa, pero también podemos ver cómo se acompaña esa hipointensidad con tejido anormal, y también podemos ver que en ocasiones se acompaña con conglomerados ganglionares, generalmente.
Realmente en la resonancia magnética vemos la hipodensidad en el T1, se puede acompañar el tejido anormal, tanto epidural como paravertebral o perivertebral, sale a través de los agujeros de conjunción o neuroforámenes, ¿verdad? Este tejido anormal, y aquí mostramos un caso de un linfoma no Hodgkin en donde verdaderamente es un paciente de 60 años donde la médula realmente está francamente anormalmente hipointensa. Generalmente en estos grupos de edades, generalmente la médula tiene sustitución grasa. Vemos este tejido anormal que precisamente se encuentra en la región o en el espacio epidural. Dicen que el tejido anormal de los linfomas generalmente abraza a la médula, en este caso no, al contrario, la está desplazando anteriormente. Su comportamiento en cuanto a intensidad de este tejido anormal se ve ligeramente hiperintenso en comparación a los músculos prevertebrales. En el axial se ve francamente hiperintenso, y comparando con la fase contrastada, pues se está modificando con el medio de contraste. Y además tiene un conglomerado ganglional que lo vemos un poco más caudal en este plano sagital de la columna dorsal. Presentamos otro linfoma espinal, tiene una afectación también hacia la región lumbar predominantemente. Vemos una franca hipointensidad normal, ya que es un paciente por arriba de los 50 años. ¿Ah? Tiene un tejido anormal también epidural, sí está totalmente abrazando a la médula, aquí la está comprimiendo, está saliendo a través de los forámenes o neuroforámenes, y vemos este gran conglomerado ganglionar que nos habla de un linfoma. Y generalmente los más comunes, recordemos que son los no Hodgkin, generalmente. Otro tumor es el sarcoma de Ewing. Sabemos que es un tumor óseo primario maligno que afecta a la columna. Sabemos que se presenta del 3 al 10%. Es un tumor no linfoproliferativo. Generalmente la edad de presentación que hemos visto es entre los 10 y los 20 años. Sabemos que es una lesión lítica permeativa con tejido anormal asociado. La mayoría de estos tumores generalmente le gusta mucho la región sacrocoxigia, seguida de la región lumbar y torácica. Puede afectar a los cuerpos vertebrales. Se acompaña de tejidos blandos paraespinales con extensión hacia el canal espinal a través del espacio epidural. También su comportamiento, como los linfomas, se ven hipointenso en T1, hiperintenso en T2, el tejido anormal, y puede reforzar dicho tejido anormal. Realmente presentamos una paciente de 23 años, jamás pensamos que era un sarcoma de Ewing. Inicialmente la manejamos como un linfoma, y el diagnóstico generalmente fue histológico. Vemos el tejido anormal de una intensidad intermedia en el T1, en el T2. No estamos reforzando significativamente. Inicialmente, les repito, pensamos que era un linfoma. Histológicamente resultó un sarcoma de Ewing. Vemos otro paciente, también con afectación de los cuerpos vertebrales, habiendo una hipointensidad francamente anormal, al menos en S1, S2. También tiene un tejido totalmente anormal que precisamente está modificando con el medio de contraste. Inicialmente no pensamos en un sarcoma de Ewing, también inicialmente pensamos en un linfoma, y resultó ser histológicamente un sarcoma de Ewing. También tenemos al cordoma, representa el 2 al 4% de los tumores óseos primarios. Generalmente estos tumores pueden estar en cualquier edad, pero la mayoría de ellos siempre los encontramos por arriba de los 40 años. Tiene una predominancia más en el sexo masculino. Sabemos que son tumores que se encuentran en los extremos de la notocorda, generalmente afecta al clivus en un 25-35%, afecta al sacro comúnmente en un 50%, y el resto del porcentaje se reparte en la columna, pero dice que cuando afecta a la columna le gusta más la región cervical. Sabemos que son lesiones expansivas, destructivas, de lento crecimiento. También su comportamiento suele ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2, tienen un realce moderado y heterogéneo, pueden tener componente quístico, cálcico, y también pueden tener una pseudocápsula hipointensa. Los diagnósticos diferenciales a veces hay que hacerlos con el teratoma sacrocoxígeo, con el condrosarcoma, incluso con los tumores de células gigantes, al igual que con las metástasis, el mieloma y el linfoma. Y aquí precisamente, realmente sabemos que los cordomas les gusta mucho el clivo, la región sacra, pero en este caso pues, realmente se ve afectación de la articulación atlanto-guionodontoidea. Nosotros inicialmente al ver esta afectación pues pensábamos no en un cordoma, lo primero que pensamos en un plasmocitoma en imagen, y así se fue en nuestro reporte.
precisamente pensando que era un plasmocito, histológicamente resultó ser un cordoma. Sabemos que los cordomas a nivel del sacro ocupan el primer lugar, sabemos que el TCG en segundo lugar y las metástasis generalmente ocupan el tercer lugar, pero realmente los tres diagnósticos generalmente siempre se van a ver igual en cuanto a intensidad, siempre se comportan hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y pueden modificar con el medio de contraste, pero sabemos que el tumor más común en la región sacra siempre será el cordoma, atrás del cordoma, repito, el TCG, y atrás del TCG las metástasis. Siempre hay que tener en mente al menos las tres posibilidades primero. También tenemos el osteocondroma, es un tumor óseo benigno más común, ¿verdad? Generalmente siempre lo encontramos en pacientes masculinos, menores de 20 años, no quiere decir que no haya mujercita, tan así que la relación hombre a mujer generalmente es de 2:1, son de lento crecimiento. En columna afecta a los elementos del arco posterior, predominantemente a las apófisis transversas y espinosas. Generalmente también le gusta la región cervical, dorsal o lumbar. Sabemos que son lesiones sésiles o pedunculadas, como si fuera como la coliflor. Siempre va a haber dolor, generalmente en esos pacientes, y cuando es múltiple hay que considerar la esostosis múltiple hereditaria. Generalmente es útil para valorar la cubierta del cartílago, la resonancia magnética. Y aquí vemos un osteocondroma, ¿verdad?, con una intensidad intermedia en el T1 y intensa en el T2, y que está modificando precisamente en esta supresión grasa, realza mucho mejor la lesión, parece una lesión netamente expansiva, ¿verdad?, y que de una u otra forma también está modificando con el medio de contraste. Tenemos al tumor de células gigantes. Es una lesión agresiva, histológicamente benigna, puede tener una transformación generalmente maligna en un 5 o un 10%. Generalmente son tumores que los vemos entre los 30 y 40 años. No quiere decir que no vaya a haber por arriba de los 40 o no quiere decir que no vaya a haber por abajo de los 30. Generalmente tiene un predominio en las mujeres. Sabemos que le gustan mucho los huesos largos al TCG, principalmente el fémur distal o la tibia y el peroné proximales a nivel de la rodilla, pero también afecta a la columna. Le gusta mucho la región sacra. Sabemos que es el segundo tumor en frecuencia antes del cordoma. Precisamente en la región sacra también producen dolor. Su comportamiento, como el anterior, como el cordoma, siempre son heterogéneos en T1, T2. La mayoría en el T2 son francamente hiperintensos, son lesiones francamente expansivas y que van a modificar con el medio de contraste. Los diagnósticos diferenciales, principalmente del TCG, habría que hacerlos con el quiste óseo aneurismático, con el cordoma, con las metástasis, con el osteoblastoma, el osteosarcoma y también con el mieloma múltiple. Y aquí mostramos al menos 2 o 3 casos, ¿verdad?, en este paciente. Por ejemplo, vemos una lesión francamente expansiva, ¿verdad?, de una intensidad intermedia en el T1, heterogénea en T2, predominantemente hiperintensa, y que dicha lesión está modificando. En ocasiones pueden también verse los TCG como simulando un quiste óseo aneurismático, pueden tener niveles líquido-líquido. Vean otra lesión, también un tumor de células gigante, francamente hipointensa en T1, hiperintensa en T2, como que si fuera multilobulada, ¿verdad?, y que de una u otra forma también está modificando con el medio de contraste. Existe el granuloma eosinofílico, ¿verdad?, es de etiología desconocida, su estructura no posee carácter neoplásico. Sabemos que es una de las manifestaciones óseas de la histiocytosis del Langerhans, sabemos que es la menos agresiva. Sabemos que dentro de la histiocytosis del Langerhans está el Letter-Siewer, también el Hans-Schuller, pero generalmente el granuloma eosinofílico en la histiocytosis es el menos agresivo y se considera como una granulomatosa no lipoidea. Generalmente suele ser lesión única, donde verdaderamente es una vértebra plana que afecta predominantemente al sexo masculino, y la mayoría de las veces la vemos en la edad de entre los 6 y 10 años. Generalmente puede producir dolor, ¿verdad?, puede ser asintomática, pero la mayoría de ellos siempre va a haber el dolor, el espasmo. En ocasiones va a haber pérdida de peso y fiebre. Su comportamiento, generalmente la resonancia magnética, independientemente sea la vértebra plana, siempre la vamos a ver hipointensa en T1 y francamente hiperintensa en el T2. Aquí mostramos un paciente de 8 años con una vértebra francamente planas, tiene una hipointensidad predominantemente en el T1,
levemente y de intensidad intermedia, diríamos que en el T2, y la vértebra precisamente se ve plana. Esos pacientes generalmente reciben tratamiento y vuelve todo a la normalidad. Tenemos otra lesión que es el quiste óseo aneurismático. Generalmente es una neoplasia benigna, puede afectar a ambos sexos. La mayoría de ellos siempre están por debajo de los 20 años. ¿Ya? Le gusta generalmente los elementos del arco posterior, también el cuerpo vertebral, y dice que en orden de frecuencia afecta a la región dorsal, disculpen, generalmente afecta a la región lumbar, posteriormente seguida de la región dorsal y cervical. Sabemos que es una lesión expansiva y siempre tiene ese componente quístico con niveles líquido-líquido en su mayoría de las veces, porque es una lesión que generalmente es vascular y produce hemorragia. En el T1 su comportamiento siempre es de intensidad intermedia o hipointensa en el T1, generalmente heterogénea, y mencionamos que la mayoría de ellos siempre se acompañan con niveles líquido-líquido. El diagnóstico diferencial a veces hay que hacerlo con el osteosarcoma telangiectásico, con el tumor de células gigantes e incluso con el osteoblastoma. Y aquí mostramos una lesión precisamente quiste óseo aneurismática donde pues se ve los niveles líquido-líquido mucho mejor en la secuencia T2 más que en la secuencia T1 y a veces no modifican significativamente con el medio contraste, pero el hecho de ver ya en los niveles líquido-líquido y menores de 20 años, bueno, digamos un quiste óseo aneurismático. Este comportamiento también lo pueden tener los TCG, pero generalmente el grupo de edad es entre los 30 y 40 años, y los osteosarcomas no quiere decir que no haya a los 40 años, pero también podemos ver este mismo patrón, pero por arriba de los 50, 60 años en el osteosarcoma. Aquí mostramos otros dos pacientes con quistes óseos aneurismáticos, generalmente pacientes jóvenes, menores de 20 años, con la característica clásica de la secuencia T2, con niveles líquido-líquido que verdaderamente están modificando con el medio de contraste. Otra lesión que es benigna, sabemos que es el osteoma osteoide, generalmente son lesiones menores de 1.5 centímetros, generalmente tienen un nido central osteoide con tejido fibroso vascularizado alrededor, generalmente siempre se presenta por debajo de los 30 años, tiene una predominancia en el sexo masculino, generalmente la afectación o la localización de estas lesiones generalmente son los elementos del arco posterior de los cuerpos vertebrales, que gusta afectar mucho la región lumbar y la región cervical. Estos osteomas osteoides generalmente producen dolor nocturno, pueden en ocasiones estar asociada a la escoliosis o la tortícolis. Generalmente el método de imagen es la tomografía, no la resonancia magnética, porque la resonancia magnética siempre nos va a confundir con edema de la médula ósea. Y los diagnósticos diferenciales hay que hacerlo con fracturas por estrés del pedrículo de la lámina, con un absceso de Brody o incluso con los osteoblastomas. Realmente aquí mostramos una tomografía donde se ve el nido de esta lesión osteoide y el tejido fibroso alrededor de esta lesión. Aquí vemos otro caso de otro paciente de un osteoma osteoide donde la tomografía no lo hace evidente, vemos ahí su nido con el tejido fibroso alrededor y realmente la resonancia magnética lo único que nos manifiesta realmente es ese edema de la médula ósea, probablemente simulando una fractura por estrés. Tenemos al condrosarcoma, es un tumor maligno que forma matriz condroide, ¿no? Generalmente la edad de presentación generalmente está entre los 40 a 60 años, generalmente aparece en la columna, en la región sacra, sabemos que es una lesión lítica más definida con o sin matriz condroide. Siempre su comportamiento de los condrosarcomas puede ser iso o hipointenso en T1, también hiperintensos en T2, con áreas de melinización de baja señal, porque el condrosarcoma generalmente tiende a tener calcificaciones y el diagnóstico diferencial tendríamos que hacerlo con el cordoma o las metástasis. Y aquí mostramos la característica siempre de los condrosarcomas, generalmente son francamente hiperintensos en el T2, tiene una intensidad o una hipointensidad en el T1, generalmente estas lesiones, y lo característico que es que tienen calcificaciones, pero esas calcificaciones las vamos a ver mucho mejor por tomografía y siempre tienen ese realce intenso con el medio de contraste. Tenemos al osteosarcoma que produce hueso inmaduro, raramente afecta a la columna vertebral, generalmente le gustan más los huesos largos.
Se presenta por arriba de la cuarta década de la vida, es una lesión permeativa, agresiva de tejido anormal, blando asociado, con formación de matriz osteoide. Su comportamiento siempre en la resonancia magnética lo vamos a ver hipointenso o isintenso en T1, heterogéneo en T2, predominantemente hiperintenso, por la matriz mineralizada osteoide que generalmente presentan. Realmente aquí totalmente cambia la intensidad a la que acabamos de referir, porque en ocasiones los tumores no respetan las intensidades en ocasiones. Y vean, este osteosarcoma se ve francamente hipointenso en T1, hipointenso en T2, pero realmente histológicamente resultó ser un osteoma. Aquí vemos cómo esta lesión está comprimiendo francamente al cordón medular, el cual el paciente ya llevaba algunos días de no poder caminar. En este caso, de este otro paciente, vean el comportamiento de osteosarcomas, generalmente se ve hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y que está modificando precisamente con el medio contraste donde se encuentra en la región sacra dicha lesión. Como conclusión, podemos decir que el diagnóstico por imagen de las lesiones neoplásicas, tanto benignas como malignas óseas en columna, se establece principalmente con resonancia magnética, precisamente por ser multiplanar. Su adecuado contraste y alta resolución permite diferenciar entre el tejido sano y el patológico por su localización e incluso por su extensión. No olvidar que también las placas convencionales y la tomografía también tienen una gran utilidad. Realmente les doy las gracias por su atención y damos por concluido este congreso. Muchas gracias por su asistencia.